Bienvenidos a The Debate. Hoy ponemos el foco en una de las decisiones, yo diría, financieras y vitales más importantes para un trabajador en España, la jubilación anticipada voluntaria. Y en concreto vamos a analizar la opción de adelantar el retiro 24 meses, que es el máximo que permite la ley. El sistema de pensiones, vive una transición que culminará en 2027, y las reglas para los próximos años son cada vez más complejas. Esto nos lleva a la pregunta central de nuestro análisis. Con unas penalizaciones cada vez más severas, ¿es este adelanto máximo una estrategia prudente y viable? ¿O es en realidad una trampa financiera que la mayoría debería evitar? Si sea más concreto, yo creo que lo mejor es imaginar a una persona. Vamos a llamarla Carlos. Tiene 63 años, lleva 40 años cotizados como oficial de mantenimiento y, claro, se pregunta si puede permitirse dejar de trabajar ya. Su salud es buena, pero el cuerpo, empieza a notar el desgaste. La decisión de Carlos no es un simple cálculo, es un proyecto de vida. Exacto. Y desde mi perspectiva, yo defenderé que para personas como Carlos, las penalizaciones son tan duras y el sistema tan intrincado que, en la mayoría de los casos, adelantar la jubilación 24 meses es una decisión económicamente desaconsejable. Y con consecuencias permanentes, ojo. Pues yo voy a sostener la visión contraria. Argumentaré que no es una trampa, sino una opción con un coste transparente y calculable. Si Carlos hace bien sus números y planifica, puede ser una decisión legítima y racional, donde la ganancia en calidad de vida justifica, y con creces, el coste económico que se asume. Bien, pues entremos en materia. Mi postura de fondo es que el sistema está diseñado explícitamente para disuadir a trabajadores como Carlos de tomar esta decisión, y lo hace con 3 barreras muy claras. La primera, y la más evidente, es la brutalidad de los coeficientes reductores. Estamos hablando de una penalización que puede llegar al 21% de la pensión, para toda la vida, si tienes menos de 38 años y medio cotizados. Para que nos hagamos una idea, si Carlos tuviera derecho a una pensión de 1.800 euros, ese 21% significa perder casi 380 euros cada mes, para siempre. Si vive 20 años jubilado, ha dejado sobre la mesa más de 90.000 euros. Es una cifra que te cambia la vida. Incluso en el mejor de los escenarios, para carreras muy largas de más de 44 años y medio, el recorte es del 13%, que sigue siendo una cantidad enorme. Son cifras impactantes, no lo niego. Y no es lo único. Mi segundo argumento es que se acabó la inmunidad para las pensiones más altas. Antes, si tu base reguladora era muy elevada, la penalización se aplicaba sobre esa base. Pero como ibas a cobrar la pensión máxima de todas formas, en la práctica el recorte era mínimo, o nulo. Era una especie de puerta trasera del sistema. Pues bien, la famosa Disposición Transitoria 34 ha cerrado esa puerta. Ahora el hachazo se aplica directamente sobre la pensión máxima que vas a cobrar. Para 2026, por ejemplo, la reducción puede ser del 9,10% sobre el tope. Y por último están los requisitos de acceso, que son un filtro muy estricto. No solo necesitas 35 años cotizados, sino que la pensión que te quede después del recorte debe ser superior a la pensión mínima. Esto en la práctica veta el acceso a los trabajadores con bases de cotización más modestas. El sistema les dice directamente: ¿tú no puedes? Entiendo perfectamente tus argumentos, de verdad, pero yo lo veo desde un prisma completamente diferente. No como una serie de barreras, sino como un conjunto de reglas claras que permiten tomar una decisión informada. Mi primer punto es que la previsibilidad del sistema es su mayor fortaleza. A ver, no hay trampas ni engaños. Los coeficientes reductores son públicos, se aplican mes a mes y son progresivos. Cualquier trabajador, como Carlos, puede, con un simple simulador, saber exactamente cuánto le va a costar su decisión. El sistema no es arbitrario, de hecho, premia a quien más ha contribuido. Hay una diferencia de hasta 8 puntos porcentuales en la penalización, dependiendo de si has cotizado mucho o poco. A mí me parece un criterio justo. Justo sí, pero muy caro. Vamos a ganar 2 años de vida, de los 63 a los 65, en plenitud de facultades físicas. Para Carlos, que lleva 40 años en un trabajo físico, esos 2 años pueden valer más que los 90.000 euros que mencionabas. Además, no todo es blanco o negro. El sistema te permite afinar la decisión. Esperar solo unos meses puede reducir la penalización a la mitad, o jubilarse a finales de diciembre para beneficiarse de la revalorización con el IPC desde el primer mes. Son herramientas de planificación.
Y por último, respecto a las pensiones máximas, es cierto que el recorte ahora es real, pero la ley incluye una cláusula de salvaguarda que protege a los que se jubilan durante este periodo de transición. Esta cláusula garantiza que su pensión final nunca será inferior a la que habrían obtenido con las reglas de 2021. Y la propia revalorización de la pensión máxima, que fue del 3,8% en 2024, absorbe gran parte del impacto. La pérdida neta es mucho menor de lo que parece a simple vista. Has usado la palabra coste, pero calificar de coste un recorte que te acompaña hasta el último día de tu vida me parece, como mínimo, un eufemismo. Y eso nos lleva al primer punto clave de nuestro análisis, la naturaleza de esos coeficientes. ¿Son un ajuste actuarial justo o son en realidad un castigo? Desde mi punto de vista, es un castigo, una penalización vitalicia, que no distingue circunstancias. El sistema no le pregunta a Carlos si se retira porque está agotado, porque quiere cuidar de sus nietos o simplemente porque ya no puede más. Simplemente aplica un recorte severo y permanente. Es una medida disuasoria con una clara intención punitiva. Perdona que te interrumpa, pero calificarlo de castigo es ir demasiado lejos. El sistema no te está castigando por nada, simplemente está haciendo un cálculo. Yo no lo veo como un castigo, sino como un simple ajuste actuarial. Pensemos que el sistema de pensiones es una gran balanza. Si Carlos empieza a cobrar su pensión 2 años antes, en igualdad de condiciones, va a recibir 24 pagas más que alguien que se jubila a su edad. El ajuste lo único que hace es reducir un poco el importe de cada paga para que, al final de su vida, el dinero total que le ha pagado el sistema sea justo y equitativo en comparación con los demás. No es una multa, es pura matemática para que el sistema sea sostenible y no quiebre. Entiendo la lógica matemática, pero esa lógica ignora por completo el factor humano. Cuando hablamos de carreras de cotización de 40 años, a menudo en trabajos duros, la decisión de retirarse no siempre es un capricho. Llamarlo matemática es una forma fría de obviar el desgaste físico y mental que lleva a muchas personas a plantearse esta opción como una necesidad. La supuesta equidad del sistema se rompe cuando la elección no es del todo libre. Ya, pero el sistema no puede legislar sobre las intenciones o el nivel de cansancio de cada individuo. Debe basarse en datos objetivos, edad y años cotizados. Y dentro de ese marco, la progresividad de las penalizaciones demuestra que no es punitivo, sino técnico. Premia a quien más ha aportado con un recorte menor. Es una señal, no un castigo. Hablemos de señales entonces. El mecanismo se vuelve especialmente confuso y opaco en el caso de las pensiones máximas, nuestro segundo punto de análisis. Dices que las reglas son claras, pero para un trabajador con derecho a la pensión máxima, el nuevo sistema es de todo menos claro. La cláusula de salvaguarda, que mencionas como una red de seguridad, en realidad crea una enorme incertidumbre porque su resultado final depende de la revalorización futura de la pensión máxima, que es una variable desconocida. ¿Cómo puede alguien planificar su futuro financiero con precisión si una parte clave del cálculo depende de decisiones políticas y económicas futuras? La tendencia, es clara. Las penalizaciones aumentarán cada año y la supuesta ventaja se irá erosionando. A ver, es que el objetivo de la reforma no es la opacidad, sino la equidad. Se busca eliminar lo que era un privilegio injustificable, que el coste de adelantar la jubilación fuera prácticamente nulo para las rentas más altas. Ahora, el coste es real y proporcional para todos. Y la cláusula de salvaguarda no genera incertidumbre, al contrario, ofrece una protección explícita durante la transición hasta 2033. No te da un cheque en blanco, pero sí te garantiza un suelo. Sabes que como mínimo no cobrarás menos de lo que te habría correspondido con las reglas de 2021. Es una red de seguridad, no una fuente de dudas. Ofrece una estimación del peor escenario posible, lo cual es una herramienta de planificación muy potente. Una herramienta que en la práctica manda un mensaje muy claro. No te jubiles antes. Y la propia ley nos da una pista de la severidad de estos recortes si los comparamos. Vayamos al tercer punto. El contraste entre la jubilación voluntaria e involuntaria. Para el mismo adelanto de 24 meses, en la modalidad involuntaria las penalizaciones máximas son de un 15% frente al 21% de la voluntaria. Y se exigen 33 años de cotización frente a 35. Si el propio legislador establece unas condiciones mucho más favorables para quien es despedido, ¿no está admitiendo implícitamente que los recortes que aplica la voluntaria son excesivos? Pues yo creo que esa distinción, lejos de debilitar mi argumento, lo refuerza. Precisamente porque el sistema diferencia ambas modalidades, se subraya que la voluntaria es una elección personal que conlleva un coste asociado.
El sistema, con toda la lógica del mundo, protege a quien es expulsado del mercado laboral, a quien sufre una contingencia no deseada, y de la misma forma le pide una contrapartida financiera a quien, en pleno uso de su libertad, decide dejar de contribuir al sistema y empezar a cobrar una prestación 2 años antes de tiempo. La ley establece una diferencia objetiva basada en la causa del cese. Es una cuestión de responsabilidad individual frente a una protección social. Pero esa distinción es muy ingenua. Todos sabemos que en el mundo real muchas de estas jubilaciones voluntarias son, en la práctica, salidas forzadas encubiertas. Empresas que presionan a trabajadores de edad avanzada para que se acojan a esta vía porque no cumplen los estrictos requisitos formales de un despido objetivo. Para esas personas, la elección es una ficción, pero la penalización del 21% es muy real. El sistema mira para otro lado ante esta realidad. Entiendo el problema social que planteas, pero la ley de pensiones no puede solucionar las deficiencias de la legislación laboral. Debe operar con categorías claras y la diferencia entre un cese voluntario y uno forzoso lo es. Cargar al sistema de pensiones con la responsabilidad de discernir la verdadera naturaleza de cada cese sería inviable y además abriría la puerta a un fraude masivo. La distinción es necesaria para la integridad del sistema. De acuerdo, pero esa integridad nos lleva a nuestro último punto. ¿Es esta una opción realista para el trabajador medio? Y mi respuesta es que, en muchos casos, no lo es. El requisito de que la pensión final, ya penalizada, deba superar la pensión mínima actúa como una barrera de clase. Deja fuera a aquellos con bases reguladoras más bajas. Paradójicamente, son a menudo los trabajadores de sectores con mayor desgaste físico, como nuestro amigo Carlos, quienes más podrían necesitar un retiro anticipado, pero el sistema se lo impide legalmente. En la práctica, se convierte en una opción reservada para trabajadores con carreras salariales y de cotización por encima de la media. No estoy de acuerdo con la etiqueta de barrera de clase. Ese requisito no es un filtro clasista, es una medida de protección. Su objetivo es evitar que los trabajadores tomen una decisión que les aboque a la precariedad. Imagina que se permitiera a alguien con una base reguladora baja jubilarse anticipadamente con un gran recorte. Podríamos estar creando pensionistas pobres durante décadas. El sistema, de forma responsable, actúa como un tutor y dice: esta elección es potencialmente perjudicial para ti a largo plazo, por lo que no te la permito. Vela por la suficiencia de las pensiones, aunque sea a costa de limitar una elección que podría ser pan para hoy y hambre para mañana. Pero ¿no debería ser el trabajador, debidamente informado de los riesgos, quien tenga la última palabra sobre su propia vida? Esa medida, aunque bien intencionada, es paternalista. Le niega la capacidad de decidir a quien, quizás, tiene otras fuentes de ingresos o un patrimonio que le permitiría complementar esa pensión reducida. Se asume que el trabajador no es capaz de tomar una decisión racional por sí mismo. No es paternalismo. Es la esencia de un sistema público de reparto. El sistema no solo se preocupa por el individuo, sino por la colectividad y por la sostenibilidad. Permitir que un gran número de personas accedan a pensiones por debajo del umbral de la pobreza generaría un problema social y una carga para otros servicios asistenciales. Es una salvaguardia necesaria, no una desconfianza en el individuo. Después de este análisis, sigo convencido de que la jubilación anticipada voluntaria con el máximo adelanto es una decisión de altísimo riesgo financiero. Las penalizaciones son permanentes, suponen una merma muy significativa de los ingresos de por vida y la normativa, especialmente para las rentas más altas, es cada vez más compleja y disuasoria. La prudencia y la búsqueda de la seguridad económica a largo plazo aconsejan, en la inmensa mayoría de los casos, aguantar y trabajar hasta la edad ordinaria. Y yo mantengo mi posición. No se trata de una trampa, sino de una alternativa que exige un análisis informado y responsable por parte del trabajador. El coste es conocido, es perfectamente calculable y puede ser asumible si en la balanza personal se valora más el tiempo ganado en una etapa vital clave que la cuantía económica perdida. La clave no es el rechazo sistemático por miedo a la penalización, sino la planificación individual y la toma de una decisión consciente sobre las propias prioridades vitales. Lo que ambos puntos de vista demuestran, desde luego, es que esta no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Es, sin duda, una de las encrucijadas más importantes en la vida de un trabajador. El sistema actual, en plena evolución, exige un conocimiento profundo de una normativa que no siempre es sencilla.
Exactamente. Esperamos que este análisis de las dos caras de la moneda sirva para que cada persona, como nuestro hipotético Carlos, pueda valorar los argumentos y, con toda la información disponible, tomar la mejor decisión posible para su futuro.